¿Sabías que Brasil limita con Francia? Hoy no voy a Europa, pero sí voy a un país europeo. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo. Esta vez nos vamos a Guyana Francesa, desde Paramaribo, la capital de Surinam. Te recuerdo que esta es una serie donde recorrimos el Amazonas, entramos a Guyana, Surinam y ahora nos vamos a Guyana Francesa. Como te mostré en capítulos anteriores, no es fácil moverse en bus entre países por las Guyanas, porque no hay información y la que hay está muy desactualizada, y hay pocos buses y no hay terminales casi. El día de hoy vamos desde Paramaribo, capital de Surinam, a Cayenne, capital de Guyana Francesa. Lo primero que debemos hacer es llegar a Albina, que es la frontera por el lado Surinam. Ahí debemos cruzar el río Maroni que separa ambos países y llegar a Saint-Laurent para luego tomar un bus para Cayenne. Para esto preguntamos en el hotel y nos dijeron que nos podía llevar un bus por 20 euros por persona hasta Albina, un recorrido que dura casi 3 horas. Pero el día de ayer, mientras caminamos por la ciudad cerca al mercado central, había un terminal de buses y encontramos que sale un bus local cada 2 horas y tiene un valor de menos de 1 euro, $35 de Surinam. Pero los pasajes no lo venden con antelación, los venden el mismo día y es por orden de llegada. Así que llegamos a las 7 de la mañana y salimos en el bus aproximadamente 1 hora después. Al llegar a Albina estarás al frente de los botes para cruzar a Guyana. Ojo, pero si quieres pasar de forma legal, debes buscar dónde está ubicada la oficina para sellar el pasaporte, que es lejos de ahí. Desde ahí salen botes que nos llevan a Saint-Laurent por $150 Surinam. Al llegar a inmigración de la Guyana Francesa, nos exigieron un seguro médico. Por suerte el policía de migración nos prestó internet y pudimos comprarlo. Al salir de ahí no se encuentra fácil transporte hacia Cayenne, la capital. Preguntamos a 2 minibuses y el valor era de 50 euros por persona, por un trayecto de apenas 3 horas, por lo que buscamos en el mapa una estación de buses cerca. Llegamos y le preguntamos a unos jóvenes, pero parece que solo sale un bus a la 1 de la tarde, en todo el día, y ya se nos pasó la hora. Los guayanenses, buena onda, nos ayudaron y usaron una aplicación como BlaBlaCar. Con eso encontraron un auto que justo iba de salida para Cayenne, donde pagaríamos 25 euros cada uno. Esta es una región y departamento de ultramar de Francia, con 91.000 kilómetros cuadrados. Es la más grande, pero tiene apenas 250.000 habitantes. El sueldo mínimo es de alrededor de 1.200 euros para los que logran encontrar trabajo, porque tiene altas tasas de desempleo, que alcanza el 22%, y la vida es carísima. Se extrañan los días en Surinam, donde todo era más asequible. Los precios en Guyana Francesa son los mismos que en Francia, también por el aislamiento de este país con sus países vecinos sudamericanos. No es solo una de las regiones más pobres de Francia, sino que también de Sudamérica. El 25% de la población no tiene acceso a la electricidad, y en esta época tiene tasa récord de homicidios. Guyana Francesa forma parte de la Unión Europea, por lo tanto no se considera un país como tal, a diferencia de Guyana y Surinam, que lograron su independencia hace pocos años. Recién en 1946 pasó de ser una colonia a un departamento de ultramar de Francia. Charles de Gaulle estableció aquí en 1965 el puerto espacial de Kourou, que ahora es el sitio principal de la Agencia Espacial Europea y uno de los 3 más importantes del mundo. Los otros 2 están en Kazajistán y Estados Unidos, en Cabo Cañaveral. Este centro espacial genera más del 30% de la economía de Guyana Francesa. Aquí eran enviados los que tenían más de 3 condenas, pasaban 6 meses en la cárcel y luego se convertían en habitantes de la colonia. Al llegar a la ciudad es complejo buscar hotel, porque trabajan hasta las 4 de la tarde. Fuimos a 3 hoteles que eran los más económicos y no había personal para atender. Preguntando cuál era el más barato, nos dieron uno que valía 70 euros la noche y el wifi había que pagarlo adicional. Para irnos a Brasil, fuimos a la terminal cerca del hotel.
y el único bus que encontramos salía a 40 euros por persona, por un recorrido de 190 kilómetros, o 2 horas y media de viaje. Realmente corto para el valor. El bus nos dejó en San George, frente al río, donde los trabajadores se pelearon por llevarme, pero el bus no te deja donde debes sellar el pasaporte. Eso queda a 8 kilómetros de distancia, y un taxi cobra aproximadamente $20. Ahí sí preferimos hacer autostop. En esta frontera cruzan 3.000 canoas o piraguas diariamente el río Oyapoque, que divide los dos territorios. Las orillas de este río son testigo de todo tipo de tráfico e inmigración ilegal. Este puente fue inaugurado recién en 2017. Antes solo era posible el paso a través de piraguas o botes. Y qué bueno estar en Brasil de nuevo. Los precios son hasta 5 veces menos que en la Guyana francesa. Adiós a las Guyanas, ahora voy a recorrer el norte de Brasil. Primeras paradas, Macapá y Belém de Pará. Y luego nos vamos a Salvador de Bahía.